Como ya sabemos todos, el tiempo pasa volando en Argentina. Sin embargo, cuesta creer que ya haya pasado un año desde esto. Javier Milei, 55,95. Sergio Massa, 44,04. O también desde esto. O de esto. Y sobre todo lo que cuesta tanto creer es la absurda cantidad de cosas que pasaron en tan solo 12 meses. Desde el anuncio de la ley bases y esa tremenda incertidumbre que se vivía en las primeras semanas, hasta nuestro mandatario con el mismísimo presidente electo de los Estados Unidos, consolidándose como uno de los políticos más importantes del mundo. Acompáñame a ver el épico primer año de gobierno de Javier Milei y a responder las siguientes preguntas. ¿El gobierno de Milei es un éxito o un fracaso? ¿Qué desafíos tuvo que superar? Y además, ¿qué nos espera en el futuro? Bueno, bienvenido al primer informe Segura. Bueno, para entender el primer año de gestión, primero tenemos que nutrirnos de un poco de contexto, las elecciones. Está Massa para ganar en primera vuelta. La realidad es que en la previa de las elecciones de fines de 2023, para los analistas políticos, Javier Milei, a través del partido político La Libertad Avanza, llegaba como simplemente un panelista de televisión, un simple opinador, sin ninguna posibilidad de tener resultados electorales, por lo que todas sus propuestas económicas no eran tomadas en serio. El candidato exclamaba que el gran problema de la Argentina era la dimensión del Estado, o sea, el exceso de gasto público que tenía el Estado, gastaba mucho dinero, y también el exceso de regulaciones que ejercía el Estado sobre la economía, lo cual la destruía. La promesa de un feroz ajuste, o sea, reducción del gasto público, desregulación de la economía, bajar los impuestos, apertura comercial, dolarización también, y un largo etcétera, con el fin de sacar a la Argentina de una larga recesión en la que se hallaba hace 12 años, y sobre todo, de una vez por todas, acabar con el flagelo de la inflación que estaba sufriendo este país, que se encontraba entre las 10 naciones con más inflación del mundo hace más de una década. La inflación mensual más alta en décadas. 12,4% es la inflación correspondiente al mes de agosto. Sin embargo, nada de esto era tomado en serio, por lo que se esperaba que las elecciones sean una simple batalla entre Unión por la Patria, o sea, el peronismo a la cabeza de Sergio Massa, que era el abogado ministro de Economía del fallido gobierno de Alberto Fernández, también peronista, por lo que simplemente representaba la continuidad de la fuerza política de izquierda que nos había llevado al desastre de fines de 2023. Y Juntos por el Cambio, que es una suma de todos los partidos del radicalismo, de centro izquierda, y el partido PRO, de centro derecha. Y Juntos por el Cambio estaba a la candidatura de Patricia Bullrich, que era parte del PRO, muy ligada al gobierno también fallido predecesor de Alberto Fernández, de Mauricio Macri, fundador del PRO. Sin embargo, los analistas, a pesar de tener un buen aviso en las elecciones legislativas de 2021, donde Milei, para simplemente llevar unos meses en la política, había cosechado un resultado realmente impresionante, subestimaron totalmente las apariciones estelares de Javier en la televisión, como la siguiente. ¡Parásito! Tranquilo. ¡Parásito! La política, inútil. No, porque estás mintiendo, estás diciendo cosas que no tienen correlato empírico. Entonces, cuando se miente hay que decírselo en la cara. Sobre todo siendo un político. No podemos decir hoy en plena democracia que toda la política es una basura. Bien de chorros, dale. Estados europeos han No, garantizado... pero miente, porque este tipo después te mete la mano en el bolsillo, cobrando de impuestos. ¿Sí? Este tipo, que es diputado, ¿sí? Gana 96 veces lo que el decil más bajo en la distribución. Gana 6 veces lo que gana el decil más alto. ¿Sí? Son unos delincuentes. Parece que vos tampoco sabés nada de política o de sentido común. No, claro. ¿En serio? Claro, Bueno, no lo hagan personal. Yo también soy honesto y hago política. Yo también soy honesto. Yo soy honesto. Chupa sangre. Es lo único que hace. Eso no pasa en Estados Unidos. Divide el contribuyente. Basta. Para hacer política el neoliberalismo. Bueno. Y la hegemonía absoluta de sus ideas en las redes sociales. Y sí, sucedió el batacazo. Milei salía primero en las PASO, las elecciones primarias, aunque eso no le bastaría para ser presidente. Porque sí, en Argentina las elecciones, por lo menos hasta ese momento, tienen 2 instancias e incluso pueden llegar a tener 3. O sea, la gente tiene que ir a votar 3 veces para que se entienda el desgaste que son las elecciones en este país. Este evento, esperado por realmente nadie, llenó de esperanza al propio Javier Milei y sobre todo a los votantes del candidato a presidente. Aunque obviamente los partidos políticos más tradicionales de la Argentina no se iban a quedar quietos ante semejante amenaza. El peronismo y Juntos por
el Cambio realizaron un acuerdo tácito bastante evidente y direccionaron todas sus armas al candidato outsider argentino, comenzando la famosa campaña del miedo. Es que Milei es un peligro para la democracia. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, el Congreso lo destituye, juicio político. Todo el Estado, los medios de comunicación y en general el poder argentino se ponían de acuerdo para evitar la presidencia de Javier Milei, a través de un discurso donde intentaban infundir brutalmente el miedo en toda la población. Y la verdad es que bueno, tan mal no les fue. Sergio Massa, el candidato peronista, fue el más votado en las elecciones generales. Baldazo de agua fría para los muchachos de la Libertad Avanza, que quedaban a 7 puntos del primer candidato, que igual esa distancia era lo suficiente como para llegar a la tercera instancia en las elecciones argentinas, que es el famoso balotage, donde Milei tendrá un enfrentamiento 1 a 1 contra Sergio Massa, pero igual mostrando una clara debilidad contra el aparato peronista, que es un experto en arrasar en las urnas. Juntos por el Cambio, al quedar descartado en la segunda instancia y no poder llegar a la tercera, ya se quedaba sin posibilidades electorales, por lo que deciden algunos de sus líderes más importantes, no todos, como por ejemplo Mauricio Macri o Patricia Bullrich, apoyar la candidatura de Javier Milei. No sé, Javier. Acá. Ahora la Libertad Avanza contaba con parte del apoyo de Juntos por el Cambio, más bien del PRO, lo cual era fundamental para recibir un poco más de apoyo en los medios y para evitar el fraude, que junto a la batalla feroz que realizaba el propio candidato a presidente junto con sus influencers en redes sociales y medios, bueno, hicieron realidad lo imposible. La persona común, un argentino más que hasta hace simplemente 3 años no tenía nada que ver con la política, era convertido en el presidente de la República. Pero claro, la realidad es que este desafío era simplemente el primero. Lo que venía después era muchísimo peor. Hablemos de la herencia. El 58% de los chicos en la Argentina, chicos menores de 14 años, 58%, fíjese la magnitud, son pobres. La economía argentina, la realidad es que no pasaba por sus mejores momentos y de hecho había cierto consenso en que era o la peor crisis de la historia o una de las peores. En lo que igual sí todos estaban de acuerdo era en que Milei iba a recibir la peor herencia de la historia. Los desequilibrios económicos no tenían precedentes y nunca en la historia argentina había sucedido algo así. Un gasto público totalmente excedido que superaba por muchísimo el promedio de la región. De hecho, el gasto público era tan alto que la cantidad de impuestos récord que cobraba el Estado no eran suficientes para financiarlo y el gobierno tenía que acudir a la famosa impresora de billetes. La diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado arrojaba un 5% de déficit fiscal, una monstruosidad, que como el Estado no podía financiarlo a través de tomar deuda porque estaba al borde del default, o sea, básicamente al borde de impagar todas sus deudas, era financiado enteramente con emisión monetaria, lo cual llevó al país a tener una inflación acumulada de alrededor del 150% antes de terminar el 2023. Un nivel de salarios totalmente miserable, jubilaciones de $80, pobreza del 41% y una situación que en general, bueno, tenía que ser revertida y muy rápido. Pero es que esto igual no termina acá, porque lo más preocupante no era tanto el presente, sino el futuro. Cuando se haya ido Massa, nos quedaremos con la hiperinflación que están gestando estos días en este contexto y hoy en este recinto. La realidad es que el Banco Central había acumulado una deuda equivalente a 2 bases monetarias con vencimiento diario. O sea, en términos simples, el Banco Central tenía una deuda enorme que tenía que ser renegociada todos los días, porque vencía todos los días esa propia deuda. Y en el caso de tener que pagarla, si los bancos, que eran los tenedores de esa deuda, así lo disponían, como esa deuda debía de pagarse enteramente con emisión monetaria, podría provocar que se triplique la cantidad de dinero en simplemente unos pocos días, y así disparar la tasa de inflación a números muy probablemente de 4 dígitos, cosa que ya ha pasado varias veces en la historia argentina. O sea, básicamente tener una hiperinflación. Y esto tenía que ser manejado por un presidente que nunca había gestionado absolutamente nada en el Estado, con una fuerza política nueva, llena de gente también sin experiencia, sin alianzas con prácticamente ningún gobernador y con minoría en las 2 cámaras del Congreso. El panorama tenía bastante incertidumbre y era bastante desolador, y de hecho la oposición especulaba con que el gobierno sea simplemente breve, que dure un par de meses y ellos retomen el poder al pasar simplemente un poco de tiempo. Este va a ser un gobierno breve dentro de la ley y el orden. Preparémonos para gobernar, muchachos. Aunque bueno, igual tampoco tenemos que bajar el ánimo así. El clima, a pesar de la incertidumbre, porque muchos de los argentinos sentían que era un piletazo haber votado a Milei, también venía acompañado de un componente muy importante de esperanza: diciembre. Queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei,
y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarruel. La histórica presidente socialista y en ese entonces vicepresidente peronista Cristina Fernández de Kirchner proclamaba a Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos. Y ya el peronismo tomaba las primeras medidas. Adivinen en el piso a quién sí vieron durante esta semana sacando cosas de la residencia de Olivos. Me gusta este. Galmarini. ¿Qué? ¿A Malena? A Malena Galmarini. Sí, según un canal de televisión argentino, la esposa de Sergio Massa ya había amueblado la quinta presidencial y bueno, tenía que revertir su decisión. En las semanas previas a la asunción del presidente se fueron conociendo las caras que iban a conformar su gabinete. Entre los más destacados tenemos a la propia Patricia Bullrich como ministro de Seguridad y también tenemos a Luis Petri como ministro de Defensa, literalmente la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, lo cual sería de un gran desagrado para Victoria Villarruel, la vicepresidente y compañera de Javier Milei, debido a que este le prometió que estos ministerios iban a quedar bajo la órbita de ella y no de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Además tenemos a Luis Caputo como ministro de Economía, que fue también antiguo ministro de Mauricio Macri, Guillermo Francos como ministro del Interior y Nicolás Pose como jefe de gabinete. Y el 10 de diciembre llegó el gran día. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Con un brutal discurso, el presidente Javier Milei le contó a todo el pueblo argentino, rompiendo absolutamente todos los protocolos y de espaldas al Congreso, sobre lo duros que iban a ser los primeros meses y la tremenda herencia recibida, pero siempre apelando a la esperanza y a esa mística que rodea a su persona. Está difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A ponerse de pie que vamos a salir. Y una vez que Milei ya estaba en el poder, las primeras medidas económicas no tardaron en llegar. Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. El dólar oficial, o sea el dólar que tiene un precio artificialmente fijado por el gobierno, que para ese entonces era de 1/3 del precio de equilibrio, pasaba a literalmente costar el doble. Sí, el dólar pasaba de un poco menos de 400 pesos a 800 pesos. La no renovación de algunos contratos del Estado, la suspensión de transferencias de dinero a medios de comunicación, reducción de los ministerios a la mitad, el freno total a la obra pública, la reducción paulatina de subsidios al transporte, a la energía, a las tarifas y muchísimo más. Además, el presidente anunciaba la famosa Ley de Bases y Puntos de Partida para la Reconstrucción Argentina, llamada simplemente Ley Bases o Ley Ómnibus, lo cual era simplemente una ley enorme con un montón de reformas. Baja de impuestos para grandes inversiones, modificación de las leyes laborales, privatización de más o menos 10 empresas, reformas en los sindicatos, facultades para que Milei pueda legislar en distintos ámbitos sin pasar por el Congreso, igual permitido por la Constitución, reformas al empleo público, desregulación de la explotación de gas y petróleo, más beneficios para empresas y muchísimo más. Una cantidad de reformas impresionante, todas adentro de una sola ley. Pero claro, esto debía ser aprobado por el Congreso, o sea, por las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Congreso en el que la Libertad Avanza más el PRO, que es su fiel pero no tan fiel aliado, no solo que no tenían mayoría, sino que ni siquiera llegaban a tener 1/3. El panorama parece complicado. Y a tan solo unos minutos del anuncio de la Ley Bases, ya se convocaba a la primer marcha anti-Milei, en protesta por la propia Ley Bases. Aunque como esta protesta fue tan solo después de unos minutos de que se anuncie la Ley Bases, y como la Ley Bases es enorme, tiene mucho texto, podemos sacar la conclusión de que todos los que estaban marchando ahí ni siquiera la habían leído. Y sí, esto va a ser una constante durante todo el gobierno de Milei. 2 o 3 veces a la semana siempre va a haber una marcha en distintos lugares del país por cualquier motivo. Por esto mismo es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el famoso protocolo anti-piquetes. Un protocolo que tiene como objetivo que durante marchas o piquetes no se impida la libre circulación y no se corte la calle, cosa que sucedía prácticamente todos los días en la ciudad de Buenos Aires, la capital del país. Como respuesta al simple anuncio de este protocolo, también la extrema izquierda de Argentina, que está compuesta por partidos comunistas y partidos socialistas, salió a intentar realizar por lo menos un mega piquete y bueno, salió mal. Esperaban más de 50.000 personas y terminaron yendo 3.000, bastante poquitos. Además, no fue suficiente ya con la absurda cantidad de medidas que el gobierno anunció en tan
tan solo unas semanas que avanzó con lo siguiente. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. En Argentina existen los decretos donde el Poder Ejecutivo, o sea el presidente, puede legislar sobre determinados temas que normalmente necesitaría pasar por el Congreso para poder hacerlo. Pero claro, igual esto no es que simplemente es una herramienta mágica y ya está, sino que el Congreso puede sesionar y desestimarlos, así quitándole la validez a esos decretos. Pero de todos modos el Congreso entraba en actividad ordinaria por lo menos recién a partir de marzo, así que el DNU iba a tener validez hasta marzo, ¿no? Por lo menos. Este decreto también tiene reformas muy importantes, como el hecho de derogar la famosa ley de alquileres, que hiperregulaba a los alquileres haciendo que aumenten muchísimo su precio. También tenía una reforma laboral, la derogación de la ley de góndolas y muchísimas cosas más. Como protesta también a las reformas laborales, la famosa organización sindical CGT, que habían desaparecido durante el mandato de Alberto Fernández, a pesar de que los salarios también habían caído durante su gobierno, ya aparecía en las primeras semanas para fogonear el golpismo. El peronismo y todo el aparato político opositor esperaban que estas medidas del gobierno tan drásticas y tan duras en el corto plazo sean la propia tumba del mandato de Javier Milei y termine cayendo simplemente en los primeros meses. Como vemos, no fue un mes muy tranquilo que digamos. La verdad es que para solamente tener 21 días de mandato y las fiestas en el medio han sucedido muchísimas cosas. Y por supuesto que el mes siguiente no fue distinto. Enero. La justicia suspendió la reforma laboral que impulsaba el decreto de Milei. El año 2024 comenzaba con malas noticias. La justicia suspendía algunos de los capítulos del DNU, entre ellas el capítulo donde están las reformas laborales, por considerar que va en contra de la Constitución. Además nos enterábamos del terrible dato de inflación de diciembre, que comparado con el 12,4% mensual de noviembre, que igual es altísimo, claro, el 25,5% de diciembre la verdad es que parecía un montón, y efectivamente lo era. La inflación mensual más alta desde febrero de 1991. Argentina sufría en un mes alrededor de 10 veces la inflación que tiene un país normal en un año, producto de la famosa devaluación de pasar el peso de 400 pesos a 800 pesos. El brutal ajuste del gobierno en el sector público se empezaba a sentir muy fuerte, con una reducción de alrededor del 30% de los gastos del Estado Nacional. Entre la reducción de jubilaciones, subsidios y obra pública estaba concentrado el 80% del ajuste, y la población sufría bastante con el salario y con la pobreza, que luego vamos a ver hasta dónde llegó a subir. Aunque el propio Milei dijo que los primeros meses iban a ser muy duros, el que avisa no traiciona, y por eso la gente lo seguía bancando. ¿Cree que hay luz al final del túnel? Sí, sí. Digo, porque ahora se proyectan otros 2 meses más de 30% aproximadamente. 4 años aguantamos. No vamos a aguantar 2 meses, 3 meses, 1 año. Ya se empezaba a tratar en comisiones el proyecto de la Ley Bases, la instancia previa al debate en el propio Congreso. Por solidaridad, no está en Twitter, por no está, respeto no está en Twitter, a sus diputado, colegas, no está en Twitter, deje de hablar, listo. La cotización libre del dólar, que Milei la recibió en más o menos 1.000 pesos, ya trepaba a los 1.200 pesos, pero como punto positivo y como núcleo del plan de gobierno, el Estado argentino ya gracias al ajuste conseguía el famoso superávit fiscal al primer mes de gobierno. O sea, gracias a la reducción de gastos que aplicó Milei, los ingresos ahora sí ya superaban a los gastos y no era al revés, por ende no había que compensar ninguna diferencia negativa emitiendo dinero, con lo que la emisión monetaria eventualmente iba a desaparecer y con ella la inflación. El presidente además hacía una de sus primeras apariciones internacionales en el Foro Económico Mundial en Davos, alertando que para el criterio de Milei la élite mundial y en general Occidente estaba tomando muy malas decisiones que terminaban llevando eventualmente a la miseria. Para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo. Aunque bueno, igual tampoco podemos irnos demasiado de Argentina, porque la realidad es que allí el conflicto era constante. ¡Loco, vayan a laburar! ¡Yo laburo todo el día! Múltiples manifestaciones, aunque de momento no eran muy masivas, sucedieron, y la misma organización sindical que había hecho la marcha en diciembre ahora estaba preparando el primer paro. Un paro es básicamente cuando muchos trabajadores se ponen de acuerdo y no trabajan durante un día. La verdad es que el gobierno transitaba unos primeros meses con bastante inestabilidad, aunque de todos modos mantenía un apoyo muy mayoritario, con lo cual aún podía seguir haciendo reformas. De hecho, justamente hablando de reformas, tenemos lo siguiente. Febrero.
244 afirmativos y 109 negativos. Sí, parece que a pesar de tener una marcadísima minoría en el Congreso y los conflictos que se vivían en la calle, gracias a la gran habilidad de negociación de varios funcionarios del oficialismo, principalmente Guillermo Francos, el ministro de Interior, el gobierno lograba la aprobación de la ley bases en la Cámara de Diputados. Recordemos que igual son dos cámaras, una de las dos cámaras necesarias para poder sacar una ley en Argentina. Sin embargo, digo parece porque efectivamente fue todo una simple ilusión. Aprobado, queda levantada la sesión. La Cámara de Diputados aprobó la ley en general, pero al momento de aprobar capítulo por capítulo fue desarmando y despedazando la ley, votando en contra de muchos de ellos. Por lo que el presidente de la Nación decidió retirar la ley del Congreso e iniciar de nuevo las negociaciones para poder sacar la ley bases en el futuro. Primer baldazo de agua fría para Milei, mientras que la oposición se anotaba su primera victoria. Además, el presidente de la Nación comenzaba a tener roces con gobernadores de las provincias porque estos últimos reclamaban transferencias del Estado Nacional a los estados provinciales que el gobierno nacional no estaba haciendo justamente producto del ajuste. Como por ejemplo Nacho Torres, el gobernador de Chubut por Juntos por el Cambio, que era bueno, un tipo bastante limitado pero que se plantó. Y si el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo en Chubut. Y ojo que lo peor de todo no era esto. Lo realmente preocupante no era que Milei se estuviese peleando con el Congreso de la Nación o con las provincias, sino que la principal figura de Argentina se atrevía a confrontar con el mismísimo presidente de la Nación. Sí, estamos hablando de Lali Espósito. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. En uno de los recitales cobró $350.000. ¿Vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Bueno, en realidad puede que no sea tan importante. De hecho, si no sos argentino, tal vez no la conozcas. La idea es que simplemente una actriz y una cantante que, bueno, se pelea con el presidente. El clima de tensión continuaba porque si bien nos enterábamos de que por fin la inflación había bajado, la realidad es que seguía en un nivel altísimo. Porque recordemos que en diciembre dio 25,5% y ahora en febrero nos enterábamos que la inflación de enero había sido 20,6%, con un aumento fuertísimo de los precios del transporte. Los salarios seguían cayendo y la actividad económica estaba en un piso muy bajo. Sin embargo, a pesar de la delicadísima situación económica, la oposición estaba tan fragmentada desde la derrota en las elecciones de fines de 2023 que todavía no había sido capaz de organizarse para capitalizar esta gran oportunidad. Recordemos que según el presidente, los meses más duros iban a ser los primeros, y es en los meses donde la oposición tiene que aprovechar para criticar al gobierno. Por lo que, además del discurso de Milei, que era muy esperanzador, la realidad es que la gente seguía confiando en él porque en la vereda contraria no había nadie. De hecho, Cristina Kirchner era una de las únicas que se le animaba al presidente a debatirle a través de una carta cuya trascendencia fue absolutamente nula. De hecho, es que Milei andaba ocupado, bueno, en otras cuestiones. Las apariciones internacionales del flamante presidente libertario eran cada vez más frecuentes y de mayor trascendencia. Esta vez en un evento de la CEPAC donde Javier Milei se terminaría cruzando con Trump, lugar en el que se sacarían esta foto. Y contrario a lo que se piensa, los rumores dicen que esta foto fue pedida por el mismísimo Trump. Marzo. Una mayoría silenciosa de aquellos ciudadanos argentinos desprotegidos que no los invitaron a sentarse en la mesa del poder en la que siempre se definió el rumbo del país. Esa Argentina despertó, asistió a las urnas y puso en la presidencia un hombre recién llegado a la vida política. Arrancamos fuerte en marzo, como básicamente todos los meses, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Porque sí, las otras sesiones donde se trató a la ley bases eran extraordinarias. En este discurso además Milei daba dos anuncios muy importantes: el Pacto de Mayo y la ley anticasta. Esta última se trata literalmente de una ley anticasta que se supone que intenta terminar con ciertos privilegios que tenían algunos sectores en la Argentina, tales como restringir a condenados en segunda instancia de ser candidatos, la eliminación del financiamiento público a partidos políticos. Además también se quitan las jubilaciones de privilegio a los expresidentes y ex vicepresidentes, se reforman las elecciones en los sindicatos, etc. Sin embargo, no aclaró específicamente cuándo va a salir esta ley. Y sobre el Pacto de Mayo sería un acuerdo que se celebraría luego de aprobar la nueva ley bases después de renegociarla, lo cual según Milei iba a suceder, pero la realidad es que nadie lo sabía, que sería el 25 de mayo, cuyo contenido es simplemente un papel en el que
que todos los gobernadores se ponen de acuerdo en establecer ciertos consensos de política económica para no volver a desordenar brutalmente la macroeconomía argentina en el futuro, tales como un gasto público de alrededor del 25% del PBI, la apertura comercial, etc. Obviamente este mes no estuvo exento de polémicas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó un aumento del 30% de los salarios para los propios diputados. Y esto sucedía mientras los argentinos estaban haciendo un esfuerzo descomunal para bancarse el ajuste. Esto generó tal revuelo mediático que por la presión de la gente y del Poder Ejecutivo tuvieron que retrotraer el aumento, aunque no sin antes la polémica declaración de la vicepresidente. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. Totalmente a contramano del discurso del presidente Milei. De hecho, ¿te acordás del DNU que aprobaron en diciembre de 2023? Entre todos los efectos que tuvo, hubo uno en particular que la gente notó mucho, que es la baja de los precios del alquiler. Bueno, resulta que la Cámara de Senadores votó para derogarlo. Y al ser Villarroel la presidente de la Cámara de Senadores, hubo mucha crítica dirigida a ella por no poder evitar esto. Aunque la presidenta de la Cámara de Senadores tampoco puede hacer mucho, además de que para que se derogue el DNU también falta que la Cámara de Diputados se pronuncia al respecto en ese sentido. Por lo que, mientras tanto, bueno, seguirá teniendo validez. Otra característica muy importante del gobierno de Milei es la provocación constante y la intención de siempre querer acaparar la agenda mediática, no dejarle espacio a la oposición, a través de cosas como estas. El Salón de las Mujeres efectivamente va a denominarse Salón de las Mujeres, que por cierto tuvo 10 años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento. Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres. Sí, en el Día de la Mujer quitan el Salón de la Mujer, obviamente para provocar al feminismo. A más de una feminista le habrá saltado un tornillo de la furia y a más de un antifeminista le habrá saltado un tornillo de la risa. Además, por otro lado, desde el Ministerio de Justicia anunciaban una serie de medidas para controlar la situación en Rosario, una ciudad donde había mucha presencia de algo que no puedo mencionar en YouTube, que es de esta gente que, bueno, vende sustancias y que estaba creciendo a un ritmo totalmente descontrolado. Y para sumar un poco más de polémica, sí, también la vicepresidente iba en contramano de las medidas del gobierno. No estás de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no? Misma entrevista donde le dice al presidente de la nación jamoncito, cosa que muchísima gente no se tomó para nada bien. ¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Y por supuesto que mientras todo esto sucede, las marchas seguían. Como dije, 2 o 3 por semana. Además, también nos enteramos del alentador dato de inflación de febrero, que era de 13,2%, que claro, respecto del 20,6% de enero, la verdad es que, bueno, era una alegría, porque era prácticamente la mitad, que más la baja sorpresiva del dólar, que había dejado de aumentar, y la baja del riesgo país generaban cierta esperanza en el gobierno. Aunque aún, de todos modos, los salarios, el nivel de vida y la actividad económica empeoraba mes a mes. Sin embargo, a pesar de eso, según varias encuestadoras, la imagen del presidente Milei se mantenía insólitamente alta, debido a la esperanza que la gente tenía en el mandatario y a la pésima performance de la oposición, que todavía no lograba organizarse para capitalizar por lo menos algo del pésimo momento de la economía argentina. Y obviamente Milei no podía estar ni siquiera un solo mes sin protagonizar un suceso importante internacional, esta vez peleándose con Maduro, López Obrador y Petro, los mandatarios, o en realidad dictador, de Venezuela, presidente de México y de Colombia. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y además también tenemos esto. Yo no te puedo explicar lo que era ese depósito. Ya lo vamos a ver en tribunales. ¿Y otra dependencia era la casa de un empleado? Un señor... musculosa, ojotas, haciendo una milanesa y mirando televisión. Ocupas en el Ministerio de Justicia. En otra dependencia pasan 2 señores y señoras con toalla. ¿Toalla? Duchados. Pero era un country. Duchados. Señoras y señores, el Estado argentino. Abril.
que esto fue consensuado, que de verdad esto está hablado, que la relación es hermosa, que el vínculo está intacto. Arrancábamos el mes con una noticia tristísima. Milei cortaba su relación con su ahora exnovia Fátima Flores, con la que se había puesto de pareja tan solo unos meses antes de ganar las elecciones. Aunque bueno, es verdad que esto realmente no le importó a nadie, pero bueno. Lo que sí importa es que ahora se estaba discutiendo una nueva versión de la ley Bases, que sí, tenía muchos recortes y sus artículos dejaban de ser tan ambiciosos, pero bueno, ley Bases al fin, que ahora se comenzaba a discutir en comisiones. Recordemos, la instancia previa antes de que se discuta en el propio Congreso. Allá en Estados Unidos se está mirando Nicolás Caputo, se está dando un gustito mirando las zapatillas de $35. Una señora apareció y le dijo, ¿sabe qué? Nosotros vamos a luchar para tirar abajo esta ley, la que se va a tratar en un rato, y todas las leyes que son contra los trabajadores y el pueblo. Chupa media, jamás. Los vivos que aprovechan 6 minutos y medio. Un estado demencial, desarrollando a fondo este proceso, y advierto que el lunes y martes, cuando esto se trate... El problema de tratar la ley Bases justo en este momento es que el bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados se estaba rompiendo en pedazos producto de descoordinaciones. Somos un espacio que tiene muchísimos puntos en común, pero algunas diferencias. Le han dicho a Marcela Pagano que renuncie y que el presidente va a ser Berti Venegas Lind. Insiste Marcelo. De alguna manera no están peleados, le iba a pelear, acaba de confirmar. Usted está diciendo que le preguntó al presidente dos veces. Marcela no es libertaria. ¿Cómo? Marcela no es libertaria, Sago no es libertario. ¿Cómo? ¿Qué hace? Sí, tan solo una pequeña cantidad de decenas de personas no son capaces de ponerse de acuerdo, mientras que los diputados de la oposición, que son prácticamente 100, actúan como un bloque unido y sólido. Esto es algo que también va a suceder durante todo el gobierno de Milei, y es que la absurda mayoría de sus funcionarios la verdad es que dan bastante pena, pero esto a su vez es compensado porque un pequeño grupo selecto de funcionarios son realmente muy buenos en lo que hacen, y al final, bueno, en la balanza el resultado te da positivo. Aunque igual es verdad que, bueno, por más que los legisladores peronistas actúen como un bloque sólido, unido y ultra coordinado, la oposición sigue siendo un desastre y todavía no encontraban un líder siquiera potable. ¿Quién es el líder de la oposición? Esta nueva de Equipo Mide. Otra vez gana nadie. Otra vez nadie arrasa. Nadie 50%. Hasta que surgió una causa que le daba una esperanza tremenda a la oposición de encolumnarse toda junta detrás de un reclamo que pueda desestabilizar al gobierno y darle personalidad a la oposición. Si el gobierno no modifica esto, gran parte de la UBA va a cerrar el segundo cuatrimestre. No tengas ninguna duda, porque no es compatible educarse en la UBA y votar a Milei. Eso es lo que hay que entender. Resulta que el superávit fiscal, fundamental para el plan económico del gobierno y sobre todo para que baje la inflación, fue conseguido a través de hacer recortes en los gastos del Estado. Y dentro de estos recortes hubo reducción en las transferencias de dinero a las universidades públicas, lo cual impacta más que nada en los salarios de los docentes, que están históricamente bastante bajos. Obviamente la oposición se quejó de esto y el gobierno argumentó que se sospecha que hay mucha corrupción y desvío de fondos en las universidades, por lo que estas mismas únicamente recibirán el aumento de fondos que le corresponde en el caso de que se dejen auditar. O sea, ciertos organismos que estaba proponiendo el Poder Ejecutivo revisen en qué estaban gastando el dinero las universidades. Y la realidad es que a esto muchos directores de algunas universidades se estaban negando, principalmente de la UBA, la universidad más importante del país y casualmente la que más llena de políticos está. Y la respuesta de la oposición al gobierno por el hecho de que este mismo no le dé el aumento que ellos consideraban correcto fue la siguiente. Una marcha multitudinaria con cientos de miles de personas de muchos espacios políticos e incluso algunos votantes de la Libertad Avanza. La oposición parecía estar encontrando la gallina de los huevos de oro y una causa a través de la cual encolumnarse todos juntos para, bueno, criticar al gobierno y así ganar capital político. Pero, ¿cuál fue el problema de esta marcha? Bueno, la realidad es que el problema fue el siguiente.
En esta marcha había banderas políticas y figuras políticas vinculadas con lo más rancio de la oposición. Hasta incluso había banderas de Palestina. ¿Qué diablos tiene que ver Palestina con la educación pública argentina? Todo esto hizo ver a esta marcha como una simple herramienta que utilizó la oposición para beneficiarse políticamente y desestabilizar al gobierno, pero que no guardaba ninguna convicción real detrás. Proteger las oscuras cajas de dinero que hay en las universidades públicas y simplemente aumentar la imagen de los políticos que participaban en la marcha. Por lo que a partir de esta marcha, que fue un reclamo que llegó a asustar bastante, la realidad es que esta causa empezó a perder fuerza con los meses. Volviendo un poco al Congreso, la realidad es que la ley base tratada a inicios de mes en comisiones, ahora era tratada en la Cámara de Diputados y efectivamente fue aprobada, y esta vez sin ninguna trampa, fue aprobada en general y capítulo por capítulo. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Por lo que bueno, resta esperar a ver qué va a hacer la Cámara de Senadores, donde el gobierno tiene una minoría incluso más pronunciada. Senadores que en este mes se aumentaron su propio sueldo en una votación a mano alzada, en la que algunos, como por ejemplo Martín Lustó, bueno, les daba un poquito de vergüenza. En abril nos enteramos del dato de inflación de marzo, que fue del 11%, descendiendo muy poco respecto a febrero. Aunque es verdad que la caída económica comenzaba ya a desacelerarse y la caída de los salarios también, y empezaban a aparecer las primeras señales de que lo peor ya estaba por terminar. Además de que mes a mes ya comenzaban a aparecer cada vez más buenas noticias, como la aparición del crédito hipotecario, que en Argentina no existía, además de la continua baja del dólar y del riesgo país. Por otro lado, como todos los meses, tenemos las apariciones mediáticas de Milei. Tremendo, aunque en realidad no es para tanto. Lo que es tremendo es lo siguiente. Mayo. Sí, así como lo ves, Javier Milei, el presidente de Argentina, en un show tocando una canción en vivo cantada por él, a la que le cambia la letra. No tiene mucha justificación, es simplemente, bueno, Milei. Además resulta que Milei no solamente estaba haciendo estruendo en sus recitales o llamando la atención de sus aliados como por ejemplo Trump o Elon Musk, sino que también estaba llamando la atención de sus enemigos como por ejemplo Pedro Sánchez, el presidente de España. Pedro Sánchez, político con el que usted se está agarrando cara a cara. Un incompetente. Primero mentiroso, cobarde, mandó a sus ministros a agredirme, interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina, cobardemente mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Resulta que desde el gobierno de Pedro Sánchez la realidad es que vienen mencionando al presidente argentino bastante seguido, hace bastante tiempo, e incluso deseándole la victoria al propio Sergio Massa. Este mismo domingo va a haber elecciones en Argentina. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero creo que es muy importante. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Y resulta que, bueno, en el evento de Vox, el partido de derecha conservadora de España, Milei dijo lo siguiente sobre la esposa del presidente de España sospechada de corrupción. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensar. El conflicto diplomático que se armó fue relativamente considerable. Por ejemplo, en España casi retiran su embajador de Argentina, pero al final la realidad es que, bueno, la cosa quedó ahí. Además, durante mayo se despertó el terror de los argentinos. El dólar blue sigue subiendo, ya se comercializa a 1.255 pesos. El dólar aumentaba más o menos un 20% en simplemente unas semanas, lo cual contrasta muy
fuerte con la estabilidad de los primeros meses, donde el dólar no solamente que no aumentó, sino que bajó, y lo mismo corre para el riesgo país. Aunque no todos los datos eran feos, porque en mayo nos enteramos que abril fue el primer mes de la gestión Milei en el que la inflación mensual dio de un solo dígito, que fue del 8,8%. Datos económicos que no solamente estábamos viendo los argentinos. El presidente argentino sería tapa de la revista Time, revelando que los ojos del mundo estaban puestos en parte en el fenómeno extraño que estaba sucediendo en nuestro país. Mientras tanto, Milei estaba fortaleciendo sus relaciones con sus aliados internacionales. Bukele lo invitó a su asunción como presidente de El Salvador, lo cual refleja un poco esta alianza de derecha internacional que estaba surgiendo en el mundo. Sin embargo, se venía probablemente uno de los meses políticamente más duros para el gobierno. Junio. Exactamente, la Cámara Federal fijó para el miércoles próximo una audiencia en la cual los representantes del Ministerio de Capital Humano van a tener que explicar por qué no distribuyen los alimentos que están en los depósitos, ¿no? Al parecer el gobierno tenía un montón de alimentos acumulados que están comenzando a echarse a perder y por el motivo que sea no los estaba repartiendo, que era su función. Los comedores, lugares a los que asisten aquellos que no pueden adquirir comida por sus propios medios, estaban recibiendo muchísima menos comida que el año anterior. En parte porque el gobierno se dio cuenta que estos comedores eran un foco de corrupción muy grande, o sea que básicamente los recursos del Estado no llegaban a donde deberían de llegar y había gente que se quedaba con recursos en el medio. Sin embargo, el gobierno en unas pocas semanas brindó muchas versiones de por qué no estaba repartiendo esos alimentos que tenía guardados, muchas veces contradictorias, por lo que vemos que claramente, independientemente de la buena o mala intención del gobierno, no estaban gestionando del todo bien este tema. Y la oposición obviamente no se quedó quieta. Nosotros plata y miedo no tenemos, se la vamos a pelear a muerte hasta que no haya un solo pibe sin comer en la Argentina, en lo judicial, en la calle, en la discusión mediática, porque la casta son ellos y el pueblo son los pibes que hoy no tienen que comer. Muchas gracias, compañeros. Fueron 2 semanas de mucha intensidad en las que no quedaba muy claro qué decisiones estaba tomando el gobierno y por qué, y la oposición ocupó la agenda mediática. Pero es que esto recién comenzaba. 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones. El peronismo, junto con el radicalismo, que componen la oposición, más el PRO, los supuestos aliados de la Libertad Avanza, aprobaban un proyecto que le daba un aumento considerable a las jubilaciones. Debido a que las jubilaciones, si bien ya empezaban a recuperarse después del fuertísimo recorte de los primeros meses, mucho se había perdido en el camino. Y claro, lejos de parecer una muy buena noticia para el gobierno, era una realmente mala. Porque recordemos que el plan de Milei está sostenido en reducir los gastos del Estado y el superávit fiscal. Sin embargo, con este aumento de las jubilaciones, el superávit fiscal desapareció. Y por esto mismo el presidente anunció lo siguiente. Te los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Básicamente, de aprobarse esta ley en las 2 cámaras del Congreso, el presidente tomó la decisión de que iba a vetar la ley, o sea, básicamente dejarla sin efecto, lo cual la Constitución se lo permite. Pero claro, esto tampoco es una herramienta mágica debido a que el Congreso luego puede ratificar la ley o ratificar el veto, o sea, básicamente la palabra final siempre la tiene el Congreso. Ahora, claro, para la imagen pública, el gobierno estaba poniéndose en contra de los jubilados, algo que no suena a lo que hacen supuestamente los buenos gobiernos. Excelente jugada de la oposición. Sin embargo, no todas eran malas noticias. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo. La ley base ya era definitivamente aprobada por desempate de la vicepresidente Victoria Villarruel con modificaciones relativamente insignificantes, por lo que faltaba que simplemente la Cámara de Diputados defina qué versión de la ley base se iba a aprobar, a la que se le dio sanción en la Cámara de Diputados o a la que se le dio sanción en la Cámara de Senadores, que tampoco era tan relevante porque entre las 2 versiones no había tantas diferencias. El gobierno, teniendo 1000
minoría en las dos cámaras lograba pasar una ley enorme, la cual era probablemente una de las reformas más grandes y más importantes que ha realizado la Argentina en las últimas décadas, tan solo después de 6 meses de negociación. Aunque es verdad y cabe aclarar que la ley bases aprobada es una ley muy recortada y muchísimo menos ambiciosa que la ley bases original que había sido rechazada a principios de 2024, con aproximadamente la mitad de artículos y con reformas menos profundas en cada uno de los artículos. Igual, bueno, no todos estaban muy contentos con la aprobación de esta ley. El conflicto en las calles era tremendo, con muchas cosas que no puedo mostrar en el video y con bastante represión de la policía, pero la realidad es que muy efectiva porque casi todas las marchas, a pesar de ser bastante violentas, terminaban casi sin heridos y siempre sin ningún muerto, lo cual refleja el buen funcionamiento del famoso protocolo antipiquetes. Aunque igual, bueno, es verdad que la ley bases todavía no era aprobada, definitivamente faltaba esta última instancia en la Cámara de Diputados y el gobierno quería celebrar el famoso Pacto de Mayo el 25 de mayo, pero con la ley bases aprobada. Por lo que bueno, este pacto se postergó para julio, 2 meses después. O sea, sí, va a ser el Pacto de Mayo, pero que no se firma en mayo. Bueno, un poco desprolijo. Y además Milei conseguía nueva pareja. Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, no es la novia de Milei. Pero bueno, igual ahí algo de química hay, es innegable. Estos encuentros no es que hayan sucedido en una cita, sino que esto fue en el G7, donde lo más relevante que sucedió fue una reunión entre el presidente Milei y Kristalina Georgieva, la directora del FMI, organismo que es importante que el país mantenga buena relación, no solo por todo el dinero que Argentina le debe al FMI, sino por todo el dinero que Argentina debe en general, cosa que un nuevo préstamo del FMI, bueno, podría ayudar a solventar. Además, el dólar continuaba en su avanzada y aumentaba un 10% en el mes. Además de que en junio el país se enteraba del alentador dato de inflación de mayo, que era de 4,2%, menos de la mitad que en abril y 6 veces menos que en el primer mes de gobierno. Julio. ¿Y qué tiene que ver la consagración de Argentina en la Copa América? Bueno, la realidad es que simplemente en este mes no han sucedido muchas cosas dentro del país. Sí, se celebró el Pacto de Mayo, pero la realidad es que esto no tiene ninguna relevancia. Se reveló el dato de inflación de junio, que es prácticamente igual que el de mayo. Es verdad que también nos enteramos que la economía creció un poquito en mayo, pero tampoco es demasiado. Lo importante de este mes sucedió afuera del país. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Sí, el dictador Maduro llevaba a cabo un nuevo fraude y la gran cantidad de venezolanos que hoy radican en Argentina, bueno, no estaban pasando por su mejor momento. Y lo más destacable es que el presidente Milei y el gobierno argentino fue uno de los primeros en todo el mundo en reconocer el fraude en Venezuela y desestimar los resultados expuestos por el régimen chavista, a diferencia de gran parte de Latinoamérica como Lula da Silva en Brasil o Petro en Colombia. Mientras tanto, la avanzada del dólar se detenía y emprendería un camino a la baja inaudito gracias a la intervención del Banco Central a través de venta de reservas y un poco también por el famoso carry trade. Medidas que no son del todo sostenibles dificultan la acumulación de reservas en el Banco Central, además de que te generan un problemita en la deuda y pueden generar un salto del dólar brusco en el futuro, pero sirven en el corto plazo para que el dólar no se descontrole y sobre todo para poder quitar el cepo. Sin embargo, en La Libertad Avanza se estaba cometiendo un pequeñísimo error. Hay 6 diputados de La Libertad Avanza que hicieron una excursión a la cárcel de Seiza para visitar militares condenados por delitos de lesa humanidad. Resulta que
por un motivo inexplicable, varios legisladores de La Libertad Avanza fueron a visitar a la cárcel a varias personas condenadas por delito de lesa humanidad durante la última dictadura de nuestro país. Y dentro de estos legisladores tenemos a la diputada estrella Lourdes Arrieta, o como le dicen acá en Argentina, la diputada Patito. Te preguntarás por qué le dicen diputada Patito. Bueno, la realidad es que no requirió de demasiada creatividad el apodo, simplemente ella en un momento decidió asistir a una sesión con un pato en la cabeza. Muchísima polémica despertó esto, no lo del patito, sino lo de la visita a estos condenados, sobre todo por las sospechas de los posibles motivos por los que se realizaba esta visita, e incluso el presidente llegó a insinuar que tal vez la vicepresidente Victoria Villarruel estaba relacionada con este hecho. ¿Te hizo ruido que un número de diputados de La Libertad Avanza haya ido a ver a represores condenados por juicio de lesa humanidad? Absolutamente, porque esa no es mi agenda. ¿Y es la agenda de quién? Yo sé. Te lo pregunto concretamente para no dar vueltas. ¿Crees que Victoria Villarruel tuvo algo que ver con esto o no? No sé, digamos, hay que ver, digamos, qué vínculos hay ahí. Digamos, mi agenda no es seguro. Claramente había muchas cosas en la fórmula presidencial que ya no estaban funcionando bien. Sin embargo, muy poco importó esto luego de que nos enteráramos de lo que hizo el anterior presidente de Argentina. Agosto. La señora Fabiola Yáñez acaba de denunciar penalmente al expresidente de la Nación. Uno de los meses más intensos del año comenzaba con este bombazo. El anterior presidente peronista, Alberto Fernández, fue acusado de violentar durante su presidencia a su mujer, Fabiola Yáñez, a partir de evidencia encontrada de casualidad en una investigación que se le estaba haciendo por corrupción. Resulta que, bueno, el capitán Beto no trataba muy bien a su mujer. De hecho, se han viralizado muchísimas fotos de esta mujer con golpes en la cara que no puedo mostrar. Pero quiero que todos escuchen. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y además, en el momento que Fabiola tenía estas marcas en la cara, el presidente Alberto Fernández dejó a su mujer encerrada en una habitación y ponía gente a vigilar la entrada para que ésta no saliera y así nadie se enterase de las atrocidades que estaba cometiendo. Y además se presume que encima Alberto llegó a golpearla mientras ella estaba embarazada. El mundo ha cambiado. Bienvenido el fin del patriarcado. En paralelo a esto se conocía que decenas de mujeres asistían a la Quinta de Olivos para mantener relaciones con el presidente feminista. Digo, era repetido. Como el día que te termines de emborrachar con la cerveza, podés decirme algo lindo. Sos una gran persona. Y todo esto mientras él estaba casado con Fabiola Yáñez. Y sí, muchos de estos encuentros eran realizados en 2020, momento en el que los argentinos estaban encerrados sin poder trabajar e incluso algunos sin poder comer. Por supuesto, el feminismo que tanto lo apoyó a Alberto Fernández durante su presidencia y durante su campaña, ahora no se pronunció al respecto. Así como tampoco se pronunciaron ninguno de los funcionarios que tenían relación con Alberto Fernández, incluso los que pertenecían a su gabinete, como Sergio Massa, porque al parecer ninguno sabía nada. Y no solamente por esto la oposición la estaba pasando mal, porque resulta que los senadores, al llevar a cabo el aumento de sueldo que habían llevado a cabo hace algunos meses, por el contenido que tenía el proyecto que aprobaron, también implicaba que en el futuro sus sueldos iban a volver a aumentar. Y bueno, ese momento llegó. Oscar Parrilli, 9 millones de pesos. ¿Sabés cuántas sesiones tuvieron en el año? 6. Bueno, está. Vagos de miércoles. Los senadores pasarían a cobrar 9 millones de pesos brutos, el doble de lo que cobraban hace simplemente 2 o 3 meses y más de 10 veces más lo que cobra el argentino promedio. Sin embargo, la oposición obviamente no se quedaría quieta y también juega. El primero de los ataques de este mes fue aprobar un proyecto para aumentar el presupuesto a las universidades públicas, cosa que ya dijimos que al oficialismo no le gusta porque son muy estrictos con las restricciones del gasto público. El segundo fue darle media sanción al proyecto de ley que aumentaba las jubilaciones, proyecto de ley que el presidente anunció que va a vetar, y además la oposición votó en contra de un aumento presupuestario para la Secretaría de Inteligencia, aumento presupuestario propuesto por el propio gobierno, y también votaría en contra de la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, un juez, que también fue propuesto por el gobierno. Todas estas votaciones contrarias al oficialismo fueron apoyadas por el PRO, el partido de centro derecha que supuestamente es el aliado de La Libertad Avanza, manejado por Mauricio Macri. Y hablando también de supuestos aliados del gobierno, tenemos de nuevo a la vicepresidente Villarruel, que declaraba también estar en contra de la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema por tener bastantes irregularidades. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez Lijo. No contaría con los pergaminos necesarios para ser
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por este y por todos los roces que viene teniendo la vicepresidente con Javier Milei es que Lilia Lemoyne, una de las diputadas más polémicas de La Libertad Avanza, empezó a insistir muy seguido en medios de comunicación sobre que supuestamente Victoria Villarruel estaría pensando en su propia carrera y su propia estrategia política y abandonando la agenda del presidente Milei, una separación del vicepresidente de la agenda de gobierno, algo que es muy habitual en Argentina. O sea, vos sentís que Villarruel tiene su propia agenda. Esa genera, sí, por supuesto. Como si fuera un gobierno aparte. Y bueno, hablando de cortocircuitos dentro de La Libertad Avanza, tenemos lo siguiente. ¿Qué cama, Lourdes? ¿Qué cama, Lourdes? Estamos hablando acá. Resulta que la diputada del Patito descendió a la locura y abandonó todo tipo de cordura dentro de una habitación del Congreso con no demasiada privacidad, luego de la presión mediática y la presión interna del propio partido por haber cometido una serie de errores, siendo el más grave de todos la visita a estos represores. De todos modos, todo este conflicto que se daba en este mes y en general durante todo el año no lo privaba al presidente Milei de, bueno, disfrutar su vida. ¿Confirmamos romance con el Jabo? Con el Jabo. Y confirmamos romance, sí. Confirmamos romance, chicos. Habemos primera dama. Ya está. Parece que el mandatario, bueno, es de todo menos lento. Septiembre. El mes, como todos los meses, empezaba con todo menos paz. Se realizaba una marcha en apoyo a los jubilados porque el presidente vetó el aumento a las jubilaciones. Marcha que tuvo cierta potencia, pero estuvo de nuevo muy manchada de partidismo, debido a que las jubilaciones cayeron alrededor de un 30% durante el anterior gobierno peronista. Sin embargo, en ese caso no hubo ninguna marcha. Y luego de esta marcha, bueno, medio que a nadie le importó y el mismo Congreso que había aprobado la ley ahora ratificaría el veto del presidente. O sea, el aumento de las jubilaciones queda sin efecto. Es verdaderamente gracioso, por decirlo de alguna manera, que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando el kirchnerismo terminó licuando las jubilaciones en un 30%. Y de hecho las jubilaciones hoy, en términos reales, están 5% por encima de las que eran en noviembre, es decir, al momento que nosotros asumimos. Dentro de las apariciones internacionales del presidente Milei tenemos su polémico discurso en la ONU, donde fue uno de los únicos mandatarios de todo el planeta que se puso en contra de la Agenda 2030, lo cual generó mucha polémica, sobre todo en la comunidad internacional, porque la realidad es que a los argentinos poco nos importan las agendas del primer mundo. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista. Milei también estuvo de gira por el Congreso, donde dio un discurso para presentar el presupuesto 2025, con cláusulas que protegían el superávit fiscal, además de priorizar la baja de impuestos por sobre el aumento del gasto público. De hecho, hablando de economía, en septiembre nos enterábamos de que agosto había sido el cuarto mes consecutivo en el que la inflación daba por encima del 4%, lo cual ya empezaba a fastidiar un poco y levantaba sospechas de si realmente la inflación podrá seguir bajando o se estancará cerca de estos niveles. Sin embargo, el dólar, por ejemplo, profundizaba más en su sendero a la baja junto al riesgo país. Además, nos enteramos que la economía pegaba un fuertísimo rebote en julio con un 2,7%, muchísimo, gracias al aumento abrupto del crédito y la baja de la inflación desde los niveles terroríficos de principios de año. Sin embargo, se revelaban los datos de la pobreza de los primeros 6 meses del gobierno de Milei, que daba 52,9%, altísima, sobre todo por el brutal ajuste de inicios de gobierno, aunque luego ya después de los primeros 3-4 meses de gobierno que la pobreza empezó a bajar. A todo esto, además, el gobierno, para profundizar su lazo con la militancia, hacía lo siguiente. Ahí está. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Bajar por esas escaleras. Milei daba un discurso en un parque histórico para La Libertad Avanza en el que se han hecho varios eventos, donde hizo declaraciones sobre un montón de cosas, y lo más interesante de este discurso es el uso de modismos y de términos que utilizaban su militancia en las redes sociales, como por ejemplo el término cucas para referirse a los kirchneristas, o sea, básicamente los peronistas. Y los sensibleros cucardos que dicen que no nos ocupamos de la cuestión social. Si tomamos la UH y tomamos el plan alimentar, hoy se cubre el 100% de la canasta básica, cuando en el gobierno que amaba tanto a los pobres solamente cubría el 50%. Quieren tanto a los pobres que lo único que hace es multiplicarlos, haciéndose ver como simplemente uno más de quienes lo votaron. Octubre.
El Congreso sesionaba para darle la segunda sanción al proyecto de aumento del presupuesto para las universidades, una de las pocas banderas que había logrado levantar la oposición con cierto apoyo masivo. Sin embargo, bueno, eso de masivo la verdad es que se fue diluyendo un poco con el tiempo. La verdad es que el gobierno tuvo bastante habilidad para ganar el debate público en este ámbito y la opinión pública al final terminó percibiendo a la oposición un poco como, bueno, un conjunto de oportunistas que estaban utilizando esta causa para sacar provecho político y que poco les interesaba la educación universitaria. Por lo que a pesar de que el Congreso sancionó esta ley, luego el presidente vetó el proyecto de ley y el Congreso ratificó el veto. Entonces el aumento presupuestario quedaría sin efecto. Y a todo este desastre para la oposición, su respuesta fue la siguiente. Los estudiantes más radicalizados tomaron las universidades, en algunos casos sin dejar asistir a la gran mayoría de alumnos a clases e incluso haciendo lo siguiente. Justo, es el momento en el que ahí están los... En vez de tener clases en las aulas, tenían clases en la calle para protestar. Lo único que se logró con este tipo de cosas es ser pedante y ridículo, con lo cual la poca legitimidad que tenía este reclamo quedaba ya prácticamente extinguida. Bueno, en realidad un poco de legitimidad conservaba el reclamo, hasta que llegó lo siguiente. Sí, esto también es un reclamo universitario. Yendo a otro tema, la economía ya empezaba a marchar mucho mejor, con muchos meses seguidos de recuperación de los salarios y de baja de la pobreza, muchos sectores amagando a empezar a recuperarse, el dólar continuaba bajando al igual que el riesgo país y la inflación por fin quebraba el umbral del 4% con un 3,5% en septiembre. Todo parece marchar bien. Noviembre. Elected your 47th president and your 45th president. Y efectivamente las cosas marchan más que bien. El principal aliado geopolítico de Milei triunfa en las elecciones en Estados Unidos y es esperable que este meta presión a través del FMI para mejorar las condiciones en las que está negociando la Argentina, lo cual es importante para afrontar uno de los grandes desafíos que le resta a este gobierno, que es poder pagar todos los vencimientos de deuda de 2025. De hecho, para ver el lazo que tiene Milei con Trump, veamos cómo estuvo de invitado especial en uno de los eventos de los republicanos. Para solucionar el tema de la deuda está ayudando la gran y rapidísima baja del riesgo país, además de algunos préstamos anunciados. También el país se enteraba cómo volvía a bajar la inflación, esta vez en octubre, con un 2,7%, la más baja en 3 años, además de un tercer trimestre con un crecimiento económico de más o menos el 3% y un rebote que parece que llegó para quedarse. Sin embargo, nunca las cosas son fáciles en este país. Los intercargos hay que echarlos a todos. ¿Porque en qué le afecta esto, señor? Cancelaron el vuelo y mira dónde estoy ahora. Me tengo que ir con la valija, con toda una vergüenza. Por lo menos no le cooptaron la valija. Sí, la recuperé de casualidad. Me la captaron la valija, estuve 3 horas esperando todo. Los sindicatos comenzaron a generar grandes conflictos en Aerolíneas Argentinas, la aerolínea estatal que tiene este país, que además el gobierno pretende privatizar. Estos sindicatos llegaron incluso al extremo de agarrar y dejar personas encerradas en los aviones como forma de protesta. De todos modos, si bien es verdad que el conflicto se sostiene en la Argentina a lo largo de todos los meses y sigue habiendo marchas muy seguido, la intensidad va disminuyendo mes a mes porque el gobierno empieza a consolidar su plan económico y la legitimidad del presidente está en uno de sus mejores momentos, como muestra la siguiente encuesta, que Milei tiene un 11% más de imagen positiva que sus predecesores al año de gobierno. Sin embargo, bueno, no todo está terminado. Futuros desafíos. La provincia del Chaco, en el noreste de Argentina, tiene el conglomerado de mayor incidencia de la devastadora coyuntura en materia de pobreza e indigencia que atraviesa el país. 3 de cada 4 personas son pobres. El nivel de vida de los argentinos sigue estando muy golpeado, la pobreza sigue estando en un nivel muy preocupante y los salarios siguen estando por el piso. La economía, si bien parece que está pegando cierto rebote, está muy lejos de recuperar todo lo perdido en estos últimos años y en general, bueno, el país está devastado. Muchas reformas son las que hacen falta para que Argentina se ponga de pie. El gasto público sigue siendo muy alto, al igual que los impuestos, la economía sigue estando muy regulada, Argentina sigue estando muy aislada del comercio internacional, los vencimientos de deuda que se vienen en 2025 son muy abultados, la inversión sigue estando por el piso, el cepo dificulta el crecimiento económico en la Argentina y la inflación, a pesar de haber bajado muy rápido, sigue siendo una de las más altas del mundo. 2025 va a ser un año de muchísima intensidad, no solamente porque el país sigue requiriendo más y más reformas, sino porque es un año electoral, se vienen las elecciones de medio término, donde Argentina elige una porción importante de los legisladores que serán responsables de
aprobar o no las leyes que reformen a nuestra nación. Así que bueno, contame vos qué pensás. ¿El gobierno podrá superar los desafíos que le esperan el año que viene? ¿Fue este 2024 un buen año de gestión o te parece que estuvo medio flojo? ¿La Argentina podrá en algún momento del futuro convertirse en una potencia económica o está destinada al fracaso? Por mi parte, te espero en el próximo Informe Segura. Suscríbete si no querés perderte el próximo. Puedes ayudarme haciéndote miembro de YouTube o con donaciones. Te dejo todo en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos. Che, parece que espera a que hable para gritar. Pájaro de mierda. ¿Cómo se la está bancando el celular, por Dios? Pero me explicas qué porón. Qué mal que la voy a pasar editando esto, por favor. Bueno, seguimos. No saben el calor que tengo siempre. Está bueno, ¿no? Este lugar para grabar es más lindo que el fondo de mi casa. Pasa que, bueno, es la casa de mi novia. Me la prestó para grabar este informe que, bueno, era especial.